crucificado siendo del mismo pueblo, le mostraba la foto y le creían. Eso no parecía a la alegoría de la caverna. Dejamos la alegoría de la caverna, pero no, está bien. Es interesante lo que vos planteas. Es parecido, puede ser parecido a la alegoría de la caverna, pero digo que guardemos la alegoría de la caverna para en los próximos encuentros que hablamos de los griegos. No sé si lo van a escuchar o si lo van a ver en pantalla, pero lo tomo. La alegoría de la línea y la alegoría de la caverna, de eso vamos a hablar, para hablar de educación. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Hay alguien acá que no se haya vacunado contra el coronavirus? Qué lástima, porque hubiera estado interesante debatir. ¿Y ustedes cómo saben que existe el bicho del coronavirus? Porque nos cagaron la cabeza. Estadístico. Por estadística. ¿Entonces eso no tiene que ver con la ciencia? Entonces tiene que ver con la ciencia, pero ustedes fueron y se vacunaron. Por la duda. Por la Por duda. la duda, yo me cobré por la duda, que hace me moría. Por la duda, porque no estaba muy segura de si el microbio existe o no, y si la Yo vacuna. para darme vacuno. Todos decían. Y lo obligaron prácticamente. ¿Cómo? Porque me obligaron prácticamente. Si no, no podía entrar a hacer trámites, no podía entrar a tal lado, no podía hacer nada. O sea que si fuera por vos no te vacunabas. Por eso yo no me vacunaba. ¿Por qué? Porque, no sé, nunca lo vi, o sea, me da mucha desconfianza algo que lo hayan hecho tan rápido así, que me digan, no, ponételo y te vas a salvar, o ponételo, como, no sé, siento que hubo tantos años para desarrollar una vacuna y de repente en 2 meses la toma. Porque se estaba muriendo gente. Sí, se estaba muriendo gente, pero igual, o sea, no me parece Al que igual sea que, tiempo. ¿cómo saltó tan rápido una enfermedad? Y ahora ya no está, ya no Para mí que existe, fue ya- algo bacteriológico, una guerra bacteriológica. Podría ser. Está muy interesante la cosa que ustedes dicen. Juro que estoy resistiendo la tentación de pelear. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que le tuvo desconfianza a la vacuna y se tuvo que vacunar igual? Hay algunos que no quieren decirlo por las dudas. No, una manera tan cosa que una vacuna. Desde que nací nos vamos vacunando, ¿no? Obviamente. Claro, interesante. Interesante. Entonces, ¿confiamos o desconfiamos de la oficina agropecuaria que viene y nos muestra que existe un bicho? ¿Confiamos o desconfiamos? Porque no es ni blanco ni negro. Todos los que venían a hablar venían a decirnos eso. Así que acá hay una primera cuestión para pensar, que es quién tiene la información, cómo se da la información y qué relación hay entre la información que alguien tiene con la información que tiene otra persona. ¿Sí? Después podemos, sí, decirme. También hay que decir que nosotros, en nuestro país, como que hay una cultura de la vacuna, como que vos de chico, avanzando tu vida, siempre te vas a ir vacunando, y es como que muchas veces una vacuna más. En cambio, en otros países, Claro. como que hay gente que es anti-vacuna. Claro, en nuestro país hay una cultura de la vacuna muy grande, así que también está esto del ambiente cultural. Pero Estamos acostumbrados de chicos que. ¿Cómo es una vacuna? Esta vacuna va a los 11, a los 6, y así, estamos acostumbrados. o sea que es una cuestión de fe que existan los microbios que no se enferman, y es una cuestión de fe que existan los microbios de la vacuna que enferma, de las enfermedades de la papa que plantea el ingeniero agropecuario. Sería una cuestión de fe. ¿Qué hacemos con eso? Porque ninguno de nosotros es bioquímico. ¿Sí? Yo creo que digamos según las consecuencias de lo que va sucediendo, porque nosotros empezamos a creer de que o sea, Un poquito más de fuerte. que empezamos a creer en la enfermedad del COVID a partir de que vimos que se están haciendo mucha gente. Claro. Porque vamos a ser sinceros, nosotros ya estábamos enterados antes de llegar el COVID acá. Sí, sí. Sabíamos que llegaba y que estaba muriendo mucha gente y hubo más tiempo para prepararse porque pasó por otros países primero. Sea la guerra bacteriológica o no, porque las epidemias y las pandemias son así, como fue la peste negra en el siglo XIX, XVIII creo que fue, en Europa, o XVII,
cuando arrasan. La de varicela fue a fin del siglo XVIII, la primera vacuna que se inventa es la contra la varicela, y en 1760 y pico. Entonces, acá hay una primera cuestión que tiene que ver con esto de creer o no creer, cuestión de fe o no cuestión de fe. ¿Qué hacemos con la ciencia? ¿La ciencia tiene razón? ¿La ciencia no tiene razón? ¿Cuál científico tiene razón? ¿Cuál científico no? Primera cuestión, para saber lo que escuchamos, tratar de empezar a pensar qué es lo que escuchamos. Había científicos pro vacuna, científicos anti vacuna. Hay en todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a la creencia. Primera cuestión. Ahora vamos a la solución de Humpty Dumpty. ¿Qué es lo que están diciendo Alicia y Humpty Dumpty? ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué les parece que discuten? Con la palabra gloria. El peso de la palabra. El peso de la palabra. El uso de la palabra. El uso de la palabra. ¿Qué más? El significado de la palabra. Claro. Varios significados, porque Alicia le dice, no puede ser que una palabra signifique tantas cosas. El conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra. ¿Y cuál es la solución de cantidad? Dice que le da el peso que quiere, él le da el significado que quiere usar. Él le da el significado. ¿Y qué más? El que manda decide qué es lo que significa. Callate la boca, le está diciendo. ¿Eh? Decí. No importa, decí. Yo no te escucho si no decimos fuerte, pero lo que hayas pensado, aunque sea un chiste, bienvenido. Yo que me contó el final. Que me contó el final del Ah. juego, eso. Pero ¿no lo habías leído? Claro, y ahí está. Dice el que. Claro. Y yo lo leí recién. O sea que parece que entonces el conocimiento, a Alicia está confundida frente a una cuestión semiológica, frente a la multiplicidad de significados, a la polisemia, ¿sí? A la multiplicidad de significados que puede tener una palabra. Ella está confundida y el otro la soluciona. La cuestión es quién manda. Y entonces solucionamos todo el lío desde el poder. ¿Y entonces qué hacemos con la ciencia? ¿Cuál ciencia dice la verdad y cuál no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál científico dice la verdad y cuál no? ¿Cómo discernimos eso? ¿Cómo nos ponemos? Porque informe de científico escuchamos todos los días y en la televisión llamamos a tal especialista y según el canal en el que confiemos va a venir tal o cual especialista y vamos a decir, no, porque después nos sentamos en una mesa de café, no, porque yo hice 5N y vos viste TN y entonces dijo uno y otro y... Bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué les parece? Yo sé que estoy a propósito armando el más mío del que tenían antes de entrar, pero por ahí tienen, decir, por eso digan. Para mí, va más que nada en eso de vender el discurso. En eso de vender el discurso. Vender Si el lo que vos discurso. decís, a mí me convence, seguramente yo lo pruebe. O sea, yo ponerle, igualmente, como era menor iba a hacer lo que me diga mis padres, ¿no? Pero igualmente, por lo que escuchaba en la tele, los discursos sí decían, no, la vacuna es buena porque esto y esto, y también escuchaba a los dos, pero escuchaba más que decían que era buena que era mala. Entonces me quedé más con que era buena. igual ahora que sos mayor ya no te podés descansar en que deciden tus padres. No, igual después ya me di la tercera, pero yo me había dado dos, ya siendo mayor. Pero esto de vender el discurso es otra cosa más que agregamos, porque es lo que dice el Abigeo. Hablaba bonito hasta que nos mostró la foto. Dice,
hablaba bonito, hasta que nos mostró la foto de ese animal horroroso de 1000 cabezas y 1000 patas. Y resulta que después nosotros estamos pegándonos a los mosquitos a la noche, que no los vemos, pero nos suman en el oído. Bueno, de estas cosas se ocupa la epistemología. De estas cuestiones se ocupa la epistemología. Hoy vamos a hacer yo voy a explicar algunas cosas introductorias en este rato que me queda y después vemos si nos queda tiempo para que tomando estas explicaciones ustedes puedan revisar lo que dijeron, todo lo que estuvimos hablando. Porque de estas cuestiones es que la epistemología nos habla para tratar de mostrarnos cuál es la validez del discurso. Cualquier discurso que recibimos nosotros tiene que tener o no tiene que tener validez. Cuando trabajen con la lógica del lenguaje, van a ver que van a hablar en algún momento de falacias del lenguaje. Yo en algún momento trataré de adelantarles algo. Cuando se habla de falacias no se habla de mentira. La falacia es una construcción del lenguaje que parece verdadera, pero está mal construida. Y que por lo tanto, como está mal construida, se desarma desde el punto de vista lingüístico. ¿Sí? Para darles una idea, la falacia de atinencia, que se llama argumento por la piedad, y les voy a dar otra que se usa habitualmente por los políticos. El argumento por la piedad es el de aquel asesino de sus padres que pidió piedad porque era huérfano. Se los digo de nuevo, asesinó a sus padres y pidió piedad porque era huérfano. El argumento parece verdadero porque está construido de una manera lógica, pero yendo a la realidad se destruye por sí mismo. El argumento ad hominem, el argumento contra el hombre, es el argumento que lo que hace es atacar a la persona y no a los argumentos que dice. ¿Sí? Usted dice eso porque es comunista y por lo tanto no tiene razón. Usted dice eso porque es liberal y por lo tanto no tiene razón. No, discutamos los argumentos. Entonces, los políticos lo utilizan habitualmente, porque ustedes dijeron tal cosa en tal momento y entonces todo lo que dicen queda desvirtuado por lo que dijeron en el otro momento. Eso es habitual escucharlo en los discursos políticos, en acusaciones mutuas, donde lo que se hace es tratar de desprestigiar al otro. Es desprestigiarlo sin importar el argumento, que a lo mejor es valedero. Eso tiene que ver con... Eso son falacias del lenguaje. Hay más, las verán, las pueden ir desarrollando, pero la cuestión es que hoy no hablamos de falacias del lenguaje, no hablamos de argumentos que están construidos como si fueran verdaderos, pero no lo son. Hoy hablamos de maneras de analizar a la ciencia. Hay maneras de analizar a la ciencia y hoy vamos a plantear 3. Vamos a hablar de 3 maneras, que es la que plantea el positivismo, la que plantea las nociones de transdisciplinariedad y las planteadas por Habermas, que son las de interés. La cuestión, corro acá, es la siguiente. En los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, se producen enormes avances y descubrimientos que tienen que ver con todo lo que se relacione con las ciencias naturales. ¿Sí? Aparece, como les dije, la vacuna, ¿sí? 1760 y pico, o sea que te pongo una aguja con un líquido y te salvas de la viruela.
antes, estamos hablando antes de la Revolución de Mayo acá, en la colonia, para ubicarnos, ¿sí? Se producen enormes avances desde el campo de las matemáticas, por ejemplo. Un amigo de Newton inventa el cálculo infinitesimal en el siglo XVII, 1600 y pico, y con el cálculo infinitesimal, un amigo de Newton dice, en tal fecha va a llegar un cometa, y está toda Europa mirando el cielo ese día a ver si llega el cometa, y efectivamente llega el cometa, que el tipo lo predijo con cálculo desde su oficina. El amigo de Newton se llamaba Halley, cometa Halley, ¿sí? Se producen enormes avances, viaja Darwin alrededor del mundo, siglo XVIII, produce con su trabajo todo el desarrollo y la teoría de la evolución, y entonces aparece una idea biologicista de la teoría de la evolución. Hay enormes avances en química, se producen 2 revoluciones industriales sobre la base del uso de 2 combustibles diferentes. La primera revolución industrial, con el carbón, empieza a producir la máquina de vapor y produce el telar mecánico con la máquina de vapor, y salimos de la gente que tenía el telar en su casa, como la mamá de Sarmiento contaba la historia, todo el mundo en su casa y cada uno haciendo cosas individualmente, y de repente podemos meter en un galpón industrial enorme y hacer miles de telas al mismo tiempo gracias a que se aprende a usar el combustible, y entonces se arma una locomotora y se acabó el caballo porque tenemos una locomotora sobre rieles y barcos a vapor, se acabaron las velas. Y después la segunda revolución industrial utiliza otro combustible, el petróleo. Y entonces empezamos a tener la nafta, las fábricas manejadas con mayor velocidad porque tienen mayor potencia. Un tipo inventa la electricidad, inventa las bombitas, discutiendo entre Edison y el otro, y Tesla, gracias. Discutiendo cuál es mejor que cuál, pero se acaba la iluminación a velas en las ciudades, todo por la ciencia. O sea, un tipo hace correr electricidad que antes caía en rayos, fabrican, entre comillas, electricidad, todo por la ciencia. Entonces se produce este auge enorme de las ciencias, mientras había otras que se estaban estudiando. El auge de las ciencias naturales, las físico-matemáticas y las naturales, toma un desarrollo muy fuerte y produce una influencia muy grande en el mundo de la ciencia. Esa influencia muy grande se termina de consolidar con una teoría epistemológica que es el positivismo. ¿Sí? Para el positivismo, después por favor o lo copian, saquen fotos, y a alguno de ustedes se le pasa esto a sus compañeros, ¿sí? Esta es la idea que vaya quedando acá. Para el positivismo, las ciencias, todas las ciencias, tienen que tener definido su objeto y su método. Si no, no son ciencias. Definir el objeto y definir el método. Y entonces podemos clasificar las ciencias de 3 maneras. Tenemos las ciencias tenemos las ciencias formales. Las ciencias formales son la lógica y la matemática. Son ciencias cuyo objeto es ideal. Esas son las ciencias formales. Tienen objetos ideales, objetos que no existen materializados. El número 1 no existe materializado. Podemos tener un objeto, pero el número 1 es un objeto ideal. La lógica trabaja con símbolos, ¿sí? Y establece formas proposicionales de organizar
para llegar a la verdad. Hablamos de la lógica formal. Y después tenemos otros dos tipos de ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales. El positivismo va a postular que las ciencias que cumplen con esta noción de objeto y método son solo las ciencias naturales. Porque las ciencias sociales no tienen un objeto asible. Los objetos de las ciencias sociales son inasibles, no los podemos materializar. La historia, la lengua, la filosofía no es considerada ciencia, siguen siendo, los filósofos siguen diciendo que es la madre de todas las ciencias. Pero si nosotros hablamos de la lingüística y hablamos de la historia, la geografía todavía es considerada una ciencia natural. Ahora, en este fin del siglo XX, principio del siglo XXI, se la considera ciencia social, ¿sí? La economía, si la calculamos con matemáticas, es una ciencia porque su objeto es la organización del dinero, y entonces no es concebida como ciencia social en principio, pero en la medida en que la economía pasa a ser inasible porque es imposible de planificarla, todas las ciencias humanas, al tener por objeto algún aspecto de la vida humana, no pueden asir el objeto, y si no pueden asir, si no pueden materializar, si no pueden mantener estable el objeto, no pueden tener un método claro. Esto dice el positivismo. ¿Cómo se mantiene el objeto estable? En las mismas condiciones en las que siempre se lo analiza, básicamente adentro de un laboratorio. No podemos meter la historia humana adentro de un laboratorio. No lo pasé todavía. Necesita ese. Bueno, A ver, te traigo. no lo podemos poner la historia humana dentro de un laboratorio para mantener siempre las mismas condiciones estables para poder crear un método para analizarlo. Por lo tanto, para el positivismo, estas no son ciencias. Las ciencias sociales no cubren la condición de tener el objeto y el método definido, y por lo tanto son estudios. Algunos podrán llamarlos ciencias sociales, pero son estudios. ¿Qué ha hecho el positivismo con esto? Constituirse fundamentalmente en el aliado científico de la construcción del capitalismo. Porque al establecer análisis por medio de reglas que surgen de las ciencias naturales y para aplicarlos a la sociedad se aplican con una ciencia que se inventa en el siglo XIX que se llama sociología, aunque los sociólogos ahora la transformen, se llama sociología, y la sociología lo que hace es establecer condiciones fijas para el análisis de la sociedad. ¿Sí? Con lo cual, la encuesta que ustedes van a hacer para definir si quieren que sea promocional o no, tendría que darles un resultado certero, porque la ciencia sociológica tradicional, inicial del positivismo, dice eso. Porque para poder hacer un análisis de cualquier aspecto de la sociedad, hay que definir el objeto y después copiar el método de las ciencias naturales. Copiado el método de las ciencias naturales, habiendo fijado el objeto, se puede hacer ciencia. De ahí sale la sociología iniciada por Durkheim, que se escribe con E. Ahí tenemos el positivismo. Ahora, si nosotros tenemos el positivismo, se escribe D-U-R-K-H-E-I-M. Espero que me hayan podido seguir ustedes. La cuestión es que entonces el resto de las ciencias se empiezan a discutir. Yo soy ciencia, yo hago ciencia.
Y la hago, pero no como vos decís. Porque no voy a tratar a la sociedad como un objeto natural, porque no lo es. ¿Cómo voy a tratar al lenguaje como un objeto solamente natural? ¿Cómo voy a tratar a la historia como un objeto solamente natural? Entonces aparece la discusión epistemológica. ¿Cómo definimos a las ciencias? Hay múltiples discusiones alrededor de esto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero no voy a ir a esa, voy a trabajar con dos formas de clasificación de las ciencias nada más. Esta, el positivismo, nos da como resultado que clasificamos las ciencias en formales naturales y sociales, y solo en sociales clasificamos solo las que puedan definir objeto del método. Por lo tanto, la única que sería ciencia desde el punto de vista estricto del positivismo inicial es la sociología. Más o menos me expliqué, está más o menos claro lo que dije hasta acá. Bien. La fenomenología, por ejemplo, dice que hay que tomar un objeto tal como está, tomar su estructura y deconstruirlo. La palabra deconstrucción, que muchos tratamos de hacer, no es una novedad solo feminista. La deconstrucción viene de una teoría del conocimiento que es fenomenológica.